Tal jóvenes? Nuevamente continuamos con nuestros temas de la materia de logística y bueno, ahorita vamos a retomar el tema de la planeación. ¿Qué tal jóvenes? Es un gusto volver a dirigirme a ustedes y vamos a retomar ahorita nuevamente nuestros temas de planeación. Como ya lo comentamos, es un elemento diferenciador de las cadenas de suministro moderna. Pero particularmente en esta ocasión vamos a hablar de un elemento muy importante de la planeación. Si bien recuerdan, cuando enumeramos los distintos elementos que componen el proceso de planeación, dijimos que después de los objetivos viene la información. Imagínense, ¿cómo podríamos hacer un plan si tenemos solamente los recursos, pero no sabemos en qué los vamos a utilizar? Y solamente estuviéramos hablando de un solo servicio, de un solo bien, de un solo SKU. Mucho más complicado si estuviéramos hablando de dos o de tres. ¿Cuántos de nuestros recursos van a ser aplicados a qué de los distintos SKUs? Necesitamos saber cuántos de estos van a ser demandados. Entonces, este elemento de la planeación, que es el pronóstico, es sumamente importante para cualquier tipo de cadena de suministro. Llámesele una cadena de suministro dedicada a producir bienes, ¿sí? O sea, cosas físicas que dan satisfacción a los clientes, o una cadena de suministro que se dedica a producir y a proporcionar servicios, algún tipo de bien intangible, o inclusive para aquellas organizaciones que ni siquiera tienen un fin lucrativo. Ustedes pueden verse en sus mismos trabajos con sus mismas responsabilidades, no sé exactamente los roles que tengan. ¿Cómo iniciar una clase? Tomamos como ejemplo, y no sé cuántos alumnos van a venir. ¿Cuántos son ingenieros, por ejemplo? Porque la preparación de los ingenieros son diferentes de los licenciados. De un contador también es diferente. Entonces, necesitamos conocer qué es lo que nos van a requerir. Por eso la importancia de los pronósticos. Hoy, en cualquier tipo de actividad, podríamos hablar de uno de los pronósticos más importantes que necesitamos en nuestro día a día. Es el pronóstico del tiempo, que hoy ya hay muchos elementos tecnológicos que permiten contar con pronósticos de tiempo muy certeros. Prácticamente todas las organizaciones lo necesitan y ya no digamos aquellas que operan en lugares donde el clima puede ser muy cambiante o puede ser muy severo, puede llegar a ser extremoso. Yo lo ocupo mucho en la organización en la que participo, porque parte del servicio ferroviario que prestamos es en un corredor que está en el Pacífico Norte. Ha habido varios años en la temporada de huracanes que el servicio se interrumpe por deslaves en las vías que impiden dar el servicio y tenemos una alternativa por otra ruta. Entonces es importante saber, ¿no? Cómo va a estar el clima. Vémoslo en nuestras organizaciones, que si son comerciales o son de servicios, vamos a ver quién es nuestra demanda y qué es lo que nos pide nuestra demanda, cómo vamos a aplicar correctamente nuestros recursos. De ahí la importancia del tema de los pronósticos. ¿Por qué? Que todo lo que hacemos es pensando en el futuro. Ya habíamos visto esta lámina. O sea, no hay organización que trabaje en el presente. O sea, inclusive, ya sea en el plazo más corto, lo que hacemos hoy es para algo que va a ser utilizado en el futuro y ya no digamos en mediano plazo o en largo plazo. Entonces, de ahí la importancia de contar con un pronóstico, que aunque sabemos que el pronóstico como tal siempre va a tener su grado de error, aún con todo, es un elemento muy importante, que ya iremos afinando esas variaciones. ¿Qué son los pronósticos? Ya dijimos mucho sobre la importancia de este tema. ¿Qué son los pronósticos? Bueno, como ya lo mencionamos inclusive también, los pronósticos como tal sean basados en elementos científicos y bastante comprobables o inclusive basados en corazonadas, como tales son pronósticos. Entonces, se menciona, son suposiciones de cosas que esperamos que ocurran, ¿sí? Que a lo mejor no pasan, pero hay cierta tendencia, cierta certeza que se puedan presentar.
Inclusive a lo mejor podemos dominar aquellos elementos que las disparan. Podemos hacer, manipulando estos elementos, hacer que se presenten. Aún así son pronósticos, porque no tenemos el dominio completo. De ahí que, siendo la demanda tan incierta, una herramienta indispensable para poder trabajar es esa suposición. Ahora, digamos, una parte muy importante que ya le iremos mencionando también sobre los pronósticos es que el pronóstico no es el objetivo de ventas. El pronóstico es un medio, no es un fin. El pronóstico es una herramienta. De tal manera que aunque a lo mejor muchas organizaciones toman el pronóstico como, digamos, lo que ventas tiene que realizar, en estricto sentido no es así. Un pronóstico trata de predecir cómo van a ser las ventas. Obviamente las áreas comerciales deberán contar con objetivos de ventas, pero el pronóstico no tiene esa función. El pronóstico tiene que servir para, sabiendo cuáles son los elementos que le influyen, poder saber con cierto grado de certeza cómo van a estar las ventas. Entonces, un pronóstico como tal no solamente sale de los elementos matemáticos, sale de estos tres elementos, ¿no? El juicio personal, las técnicas cuantitativas como tales, y la experiencia que tenemos sobre nuestros negocios. O sea, aquí hay mucho de sentido común, mucho de sentido matemático, pero sobre todo mucho conocimiento de nuestros mercados. De forma que después que obtenemos un pronóstico, este tiene que ser analizado. No puede, digamos, como que publicarse crudo después de aplicar la metodología que queramos. Después vamos a ver algunos métodos de pronóstico, los vamos a mencionar. Así nada más como tal pasarse, ¿no? Sino precisamente por el rol que tienen de poder ser capaces de predecir el comportamiento de las ventas, entonces tiene que pasar por el filtro de los expertos, para que entonces sí sea una herramienta poderosa, que sirva a la organización a poder cumplir con sus objetivos, a poder hacer un buen uso de recursos, contar con el suministro adecuado para que podamos cumplir con estas metas y tener satisfechos a nuestros mercados. Ya vimos ese tema también. Van a tener ese grado de incertidumbre, que puede ser pequeño, puede ser grande, y obviamente el objetivo de que en realidad sea cada vez más pequeña. Cuando nosotros hablamos de los pronósticos, como les mencionaba ahorita, hay ciertas verdades con respecto a ellos. Una ya que les dije, no es el fin, es el medio, es una herramienta. Lo mismo, los pronósticos como tal no van a ser exactos, van a tener un grado de variación que trataremos de controlar para que este sea mínimo, porque siempre va a haber un grado de error en ellos. Precisamente por eso, cuando estamos hablando de pronosticar a un tiempo muy lejano, vamos a tener un mayor grado de error que si estuviéramos hablando de pronosticar las ventas de la semana que entra o las ventas de mañana. Tenemos elementos más ciertos, más exactos para poder decir mañana cómo van a estar las ventas. Cuando hablamos de pronósticos de SKU, ¿sí? O por componente, es más complicado hacerlos que si los hiciéramos por familia de productos. Un pronóstico que agrupa productos semejantes, por ejemplo, todos los de tomate o todo el servicio de transporte, todos los servicios del doctor de pediatría, por ejemplo, es más fácil que si tratamos de predecir particularmente lo que cada doctor en específico va a los clientes que va a atender, a los pacientes que va a atender. Entonces, los pronósticos agregados, los que concentran, los que agrupan, tienden a ser más precisos que los pronósticos que se hacen por cada uno de sus elementos individuales. Y otra gran verdad, si la compañía está dentro de su posición en la cadena de suministro más cerca de los proveedores que de la demanda, entonces nuestro pronóstico, nuestro conocimiento de la demanda va a ser muy remota, no comparable para quien contacta directamente a los clientes. La importancia de pronosticar hoy bajo técnicas modernas de una forma colaborativa, en la que el grado de error tenderá a ser menor. Depende de los pronósticos, ¿qué están ligados a los pronósticos? ¿Qué cosas debemos de tomar en cuenta cuando pronosticamos? Una parte importante que seguramente habrán concluido es ¿qué es lo que ha pasado?
nuestros productos cómo cómo se han demandado en el pasado. De tal manera que cuando hablamos de un producto nuevo, tiene una complejidad mayor, que no tiene historia. Pero hay otras formas de poder pronosticar. Obviamente, para pronosticar debemos de tomar en cuenta cuánto se tarda un proveedor en que recibe la orden y me surte. Que cuando yo determine en el pronóstico cuándo requiero que un producto me sea entregado, debo tomar en cuenta cuándo necesito pedírselo a mi proveedor para que me llegue justo en el tiempo que necesito. Lo que hace marketing, ¿sí? O sea, yo puedo tener en base a la demanda histórica el comportamiento que han tenido las ventas. Pero puede venir marketing tratando de revertir una tendencia y va a meter presupuesto, va a meter trabajo de campo para hacer que los clientes puedan irse sobre nuestros productos y seguramente eso va a modificar nuestro estimado de las ventas. ¿Cómo está el país? La situación micro y macroeconómica. ¿Cómo está el ingreso de los trabajadores? Obviamente, si estamos hablando de una época de recesión, pues entonces podemos suponer que no va a haber mucho consumo. ¿Qué están las promociones y los descuentos que va a elaborar el marketing y qué están haciendo mis competidores? Que lo que ellos hagan en favor de sus productos obviamente puede pegarme en contra de los nuestros. Entonces debemos de tener presente todos esos distintos elementos para poder elaborar nuestro pronóstico, para poderlo relacionar. Cuando hablamos de los métodos de pronósticos, que ya les había platicado, hay varios métodos de pronóstico. Los principales son estos. Un método cualitativo, particularmente cuando no tenemos una historia sobre ellos. Entonces necesitamos los expertos, el feeling de lo que ellos puedan sentir. Por eso no son cuantitativos. Y los demás que sí son cuantitativos, que requieren elementos matemáticos. Por ejemplo, los primeros, las series de tiempo. Considera la demanda histórica para poder hacer suposiciones de lo que va a ocurrir. Causales y simulaciones. Son pronósticos mucho más complejos, mucho más elaborados, con algoritmos mucho más precisos, en la que consideran otros tipos de elementos, ¿no? Como suposiciones de qué pasaría si ocurre esto, digamos ahora sí como estadística inferencial pura, en la que podemos verlo ya desarrollado en algunos ERPs, que son métodos de pronóstico que están disponibles en eso como módulos de los ERPs. Y digamos, cuando nosotros elaboramos un pronóstico, se trata de considerar dos elementos que forman la demanda que nosotros podemos observar, que es la demanda histórica. Por un lado, el componente que podemos ver, que es el componente sistemático. Por otro, es el componente aleatorio. ¿Sí? Estos son los elementos que van a formar parte de la demanda que nosotros observamos de manera histórica en nuestras vidas. Entonces, el objetivo de los pronósticos es precisamente separar de la demanda que tenemos, poder determinar. Por otro lado, el componente que no se puede calcular como tal, que viene siendo nuestro error de pronóstico. Aquello que al final de cuentas hace que nuestro cliente se decida por otro producto. Esa parte, precisamente, el componente aleatorio es el que vamos a cubrir con nuestros inventarios de seguridad. Y que obviamente debemos de medir. Esta es una medición es un KPI muy importante de los pronósticos. Como tal se llama error de pronóstico por la variación que tiene entre lo que se pronosticó, entre lo que se dijo que se iba a vender y lo que realmente se vendió, pero su importancia precisamente es muy alta para hacer que ese error pueda ser controlable en el futuro, en ejercicios posteriores. Bueno, vamos a dejar hasta aquí esta parte de este tema, para seguir avanzando más en el tema de la planeación de la demanda. Gracias, Gabriel.